Hola a todos, bienvenidos a la Era Cero, mi nombre es Hernán. Un placer estar con ustedes nuevamente en este corto de la Era Cero. ¿Somos seres humanos o somos criaturas humanas? ¿Cómo actuamos hoy ante esta pandemia? Hoy ya conocemos lo que es el virus, sabemos qué es lo que ha sucedido, en parte, pero también tenemos que empezar a saber un poco más de nosotros mismos, conocernos cómo nosotros actuamos, sabiendo que nosotros somos muy importantes en esta etapa, sabiendo que hay una propagación muy acelerada y que depende de respetar los aislamientos adecuados, cuarentenas en diferentes países del mundo, y eso nos transforma en el protagonista hoy en día de esta pandemia, lamentablemente de esta situación, que ya se ha cobrado muchas víctimas a nivel mundial. Por eso la pregunta es, ¿somos seres humanos o somos tan solo criaturas humanas? Si somos seres humanos, sabemos cómo estar, seguimos las reglas simples, no transmitimos el virus a una persona y a otra persona y a la siguiente persona y a la siguiente persona. Somos considerados con nosotros y con el prójimo. Somos responsables. Pensamos y sobre todo sentimos. Así es muy posible que si actuamos como seres humanos podamos vencer esta pandemia. Ahora, si somos tan solo criaturas humanas, de alguna manera se amontonarán unos con otros y lo harán en un proceso universal en todo el planeta, no respetando la cuarentena, no respetando las normas, no respetando al prójimo. Muchos de nosotros puede que seamos cargadores asintomáticos de este virus, coronavirus, o sea que no lo sabemos, podemos estar infectados y no estamos enterados. Puede que el virus pase a través de nosotros sin hacernos ningún tipo de daño, pero nosotros sí podemos contagiar a alguien. Sí podemos contagiar a alguien. Podemos ser asintomáticos y somos portadores a la vez. Pero hay gente que es más vulnerable a nosotros y ellos sí pueden ser contagiados. Como hay mucha población asintomática y obviamente no podemos saber si tenemos o no el coronavirus porque colapsarían los centros de salud con simplemente una consulta para saber si tengo coronavirus o no, entonces hay que hacer cuarentena, hay que hacer aislamiento. Tenemos que quedarnos en casa porque tal vez somos portadores asintomáticos. Entonces, por eso también tenemos que respetar la cuarentena. Así que por esto que les digo, ahora hay que saber qué clase de ser humano eres. Hay que ver si eres apto para ser llamado ser o solo eres una criatura humana. Quiero poner cara de deprimido, pero no me sale. Y a veces cuando me sale la cara de deprimido no me doy cuenta, pero sí el que está a mi lado, mi familia, fui a comprar y alguien te vio y lo ves, lo vemos, la cara de miedo, de amargura en la gente, que es lógico por todo lo que está consumiendo, por todo lo que está leyendo, mirando, escuchando. Pero señores, tenemos que vivirlo de una manera más aliviada esto, descomprimiendo las noticias. Noticias iguales, día tras día, son noticias muy parecidas unas a las otras. Noticias muy iguales, muy parecidas.
Día a día nos dicen los que no respetaron la cuarentena, las medidas que toma el gobierno, el número de fallecidos que sigue creciendo en el mundo, el número de afectados, de infectados, de aislados. Son noticias iguales todos los días. No te deprimas, tú no tienes que ponerte serio o cara de serio, de preocupación, miedo, por o para. Algunos ponen miedo, cara de miedo, de preocupación para que lo vean que está con miedo y preocupación. Normalmente estos son los líderes políticos o algunos líderes sociales también, que a ellos no les interesa todo lo que pasa, pero ponen cara de preocupados, ponen cara de miedo. Para que el otro sepa que vos estás preocupado, que ya querés solidarizarte con el otro, la gente empieza a unirse y empieza a dejar las diferencias de lado. Quiero que sepan que yo no quiero jugar más porque estoy preocupado, tengo miedo, quiero que nos unamos. Ese es el para. Bueno, necesariamente no tenemos por y para qué poner cara de deprimidos. Si lo sentimos porque realmente sentimos miedo, porque realmente sentimos preocupación, tenemos esta cara que nos sale. Uno pone la cara que a uno le sale, la que uno tiene. Y lamentablemente a todos nos sale de sentimiento de alma, la mayoría, cara de preocupación, cara de miedo. Ya la pandemia es una cosa seria. Ya la pandemia es un tema serio. O una cara de preocupación. Así que tú, nosotros, yo, vos, no tenés por qué poner cara de serio, preocupado, de miedo. Ya en sí la pandemia tiene ese trabajo. No lo sumes vos. No quiere decir que tengas que ser un frívolo. Yo lo único que digo es que tenemos que ser alegres, no olvidar que aún seguimos viviendo. Insisto, condolencias y que en paz descansen todas las personas que han muerto ya en el mundo. Pero los que seguimos aquí con vida, tenemos que tratar, al menos, de ser alegres. Tenemos que ser alegres, tenemos que ser responsables, sensibles, solidarios. Cuando nosotros somos solidarios, cuando somos responsables y sentimos que hemos realizado la tarea, nuestro deber, cuando sentimos que hemos sido buenos, compañeros, hemos ayudado a alguien, seguramente nuestra cara va a ser buena. ¿Se dan cuenta? Va a ser otra la expresión. Yo a esto quiero referirme. Un ser humano así, con cara alegre, responsable, sensible, solidario, compañero, si somos así, podemos lidiar con las situaciones, estas lamentables situaciones que se están viviendo en el mundo, podemos lidiar mucho mejor que aquellas personas que están totalmente serios, preocupados, con miedo, paralizados. Y saben que el pánico es parálisis. Te paraliza en todo el pánico. El pánico es una parálisis, donde no actúa el cuerpo, no actúa la mente, no actúa el corazón por el miedo. El pánico es como que te quedas. Es muy importante que todas tus facultades estén bien ordenadas, cada una en su lugar. Es muy importante que esté bien tu mente, que esté bien tu corazón, que tu cuerpo esté bien. ¿En qué hago referencia a tu cuerpo? Y en las defensas, para tener un buen sistema inmunológico, alimentarte bien, desayunar, y cuando desayunes, almuerces, meriendes, cenás, hazlo de una manera positiva, escuchando música alegre, mirando tal vez una película o algo que te haga bien. Entonces el semblante va a ser seguramente mucho más enérgico, positivo, y el alimento va a caer mucho mejor, la energía va a llegar al cuerpo mucho mejor y más fuerte.
En esto es lo que yo hago referencia a que si nosotros, nuestras facultades, están bien ordenadas, cada una en su lugar, tu mente y cuerpo funcionen y actúen de acuerdo a lo que se necesita de la manera en que se necesita. Porque si estamos bloqueados, porque si estamos asustados, paralizados en el pánico, nuestra mente no está al 100% porque está bloqueada. Nuestro corazón no puede actuar por miedo. Desea, pero no puede, porque el miedo le gana. Nuestro cuerpo comienza a deteriorarse, a debilitarse, porque el miedo es una energía, un alimento negativo que provoca que tus defensas disminuyan. Si la gente respeta la cuarentena quedándose en casa, como lo estamos pidiendo todos, que por favor respetemos este momento de quedarnos en casa. Si las personas son responsables cuando salen a comprar, cuando salen a trabajar y utilizan medidas de prevención, higiene, y del trabajo a la casa y de la casa al trabajo y de la casa a la farmacia y de la farmacia al trabajo, de la farmacia a la casa digo, y responsable, que lo hagan bien y con higiene y cuidando al prójimo más que a uno mismo, si nosotros logramos esto, seguramente todo será positivo y no habrá tanto daño. Pero si no se cumplen las normas, si no hay solidaridad de las personas, si no hay compromiso, si no se hacen las cosas bien, entonces será catastrófico en todos los sentidos, como está pasando en Italia, en España, ahora en Estados Unidos, que no quiere decir que la gente haya sido mala en Italia, por ejemplo, no quiere decir que la gente haya sido eh, desconsiderada. Me parece que a ellos los agarró en forma desprevenida esto, porque tal vez unos pocos grupos de la élite poderosos que saben de esto, que ya en estos días les voy a hacer un video para hablarles sobre el origen de este coronavirus, no los principios, sino el origen realmente, sabían de algo que la gente no tenía ni idea. ¿Cuántas cosas nosotros no nos enteramos, no nos dicen en los medios y circulan y un día, ¡pum!, aparecen y nos agarran desprevenidos, como en este caso ahora el coronavirus? Creo que eso es lo que le pasó a Italia, a España. Fíjense que la medida de prevención fue de inmediata de Putin, presidente líder ruso, y Rusia es uno de los países en el mundo que menos casos tiene. Ojalá nosotros, Argentina, también subamos al podio, porque pudimos anticiparnos, gracias a las medidas inteligentes de nuestro gobierno, que cuando observó lo que sucedía en España e Italia, de esta enfermedad que avanzaba y los agarraba a todos desprevenidos, entonces se anticiparon y tomaron medidas urgentes, como las que hoy conocemos aquí en Argentina, y que tal vez puedan servir y mucho, pero la otra parte la tenemos que poner nosotros, cumplirlas a esas medidas. Una de ellas es la norma de la cuarentena. Entonces, si la gente cumple con las normas, seguramente habrá un saldo positivo y podremos rápidamente salir adelante de todo esto. Si la gente no cumple con las normas, no hacen las cosas bien, entonces será catastrófico en todo el país y en todos los sentidos. Sean seres humanos, no criaturas humanas. Sean seres humanos, no criaturas humanas. Mira, quiero que se entienda lo que voy a decir sobre esta enfermedad en sí. El coronavirus no te quiere matar, tú te mueres. Tú eres el que mueres. Este bichito solo quiere estar en ti para poder
sobrevivir, para poder ser y estar, para poder traspasarse después a otros como tú, a otros cuerpos. Si tú te mueres, al bichito coronavirus no le conviene. Así que el coronavirus no quiere matarte. Hasta él no quiere la muerte. Lo que pasa es que si nuestros cuerpos no tienen las defensas firmes para poder contrarrestar esta visita, este bichito, entonces nos caemos. Cuando nos caemos, algunos nos sanamos. Hay un alto porcentaje en el mundo de mucha gente que ha logrado sanarse, hay que decirlo esto, es positivo. Hay gente que necesita respirador, un tratado urgente, internación, intensivo. Y hay gente que muere. Entonces, si psicológicamente hablando, miramos a este virus, decimos, qué malo, qué tema con este virus, con este bicho. Él no te quiere matar, nosotros nos morimos. Por nuestro tipo de organismo, por cómo nos alimentamos, por cómo nos asustamos y también cómo no respetamos la cuarentena y no respetamos al prójimo. Entonces, no es que va a llegar el fin del mundo no llegará, ni tampoco va a dejar de existir la humanidad. Pero, pidiendo por el descanso eterno de toda esta gente que ya ha muerto hasta ahora, tal vez desaparezca una parte, una generación. Porque consecuencias obviamente ya tenemos y van a haber más. Pero no va a haber un fin del mundo, no va a haber una extinción de la raza humana, no lo va a haber. Pero sí una gran generación dejará de estar. Sí habrá un antes y un después de esto. Pero más allá de lo que pase, hay algo que tú debes pensar y hay algo que vos debes pensar. Y es, cuando esto haya terminado, cuando ya haya pasado esta pandemia, tal vez sea de aquí a unos 6 meses o un año, no lo sabemos, puede ser antes, puede ser después, pero calculamos entre 6 meses y un año esto puede llegar a despedirse, terminar, que se vaya. Hay algo que vos debes pensar. Cuando esto haya terminado, ¿llevarás la cabeza agacha, mirando al piso, o llevarás la frente bien en alto? ¿Por qué te digo esto? Analízalo, porque si llevas la cabeza por debajo, mirando hacia el piso, por vergüenza, por arrepentimiento, por vergüenza de lo que fuiste, irresponsable y desconsiderado en un momento tan difícil donde murió tanta gente. Entonces, cuando todo esto pase, porque mucha gente analizará y se autoanalizará en todos los sentidos de esto que ha pasado, porque hoy es como que ha detenido al mundo y cuando el mundo se detiene, también nos detenemos de este ritmo a 1000 por hora que venimos y comienza a actuar la conciencia y esto empieza a actuar mejor. Cuando todo esto haya pasado, ¿qué vas a pensar vos? ¿Cómo vas a estar? ¿Mirando el piso? ¿Sintiendo vergüenza de lo irresponsable y desconsiderado que fuiste? ¿Por no haberte portado bien en un momento donde el mundo lo necesitaba? Donde la vida, la humanidad, la existencia lo necesitaba, te necesitaba, y vos no colaboraste, porque rompiste la cuarentena, porque hiciste lo que quisiste, viajaste, estabas contagiado, contagiaste, te burlaste, no respetaste, subestimaste. ¿Cómo te vas a sentir cuando todo esto haya terminado? O si no, la otra. Vas a ir con la frente bien en alto, con orgullo, sintiéndote un héroe más de todos los héroes en el mundo que lograron vencer esta batalla porque cumplieron con las cosas que habían que cumplir, fueron responsables, fueron considerados, fueron muy pero muy pensantes, amaron al prójimo, porque no es solamente
acuartelarnos en nuestro hogar y esperar que todo esto pase. También es cuidarnos a nosotros, pero sobre todo es cuidar al prójimo. Entonces, si vos fuiste esto, una buena persona en un momento como este, seguramente cuando todo esto haya terminado, caminarás por la vereda de tu ciudad con la frente en alto, porque vos estuviste en cuarentena, respetaste la cuarentena, hiciste todo lo que se te pidió, respetaste las leyes, las normas y las medidas que se tomaron. Irás con la frente en alto. Pero si no, seguramente tendrás que luchar el resto de tu vida con esos fantasmas en tu cabeza, en tu conciencia, de lo mal que te portaste en un momento tan difícil como este, cuando todos estamos necesitando de vos. Tú sabrás, y todos sabrán lo que sentirán de por vida. ¿Cómo actuaron después de esto que les estoy contando? Quiero terminar con este video programa del Área Cero hablando de los médicos. Ustedes saben que últimamente ya no se aplaude, no se festeja, no se celebra, salvo algunos inadaptados e irresponsables de lo que estoy hablando, desconsiderados, que siguen su vida como si nada. Deberán ser castigados. Pero hubieron aplausos para los médicos, los doctores que hacen todo lo posible por cuidar las vidas humanas, hacen todo lo posible por curar enfermos de coronavirus. Pero también sabemos que hay familiares, esposa de médicos, hijos de doctores, de médicos, parientes que dicen: yo estoy preocupada por mi papá que es doctor, yo estoy preocupada por mi esposo que es médico, estoy preocupado por mi mujer que es doctora, de que en cualquier momento se va a contagiar de coronavirus, porque está permanentemente lidiando con la salud, está permanentemente lidiando con contagiados. Estoy muy preocupado por mi papá médico doctor, mi mamá doctora, que se contagie y se enferme de coronavirus. Esta preocupación que sienten los familiares directos de los médicos, yo les quiero decir este pequeño mensaje. Y a la gente también, a ustedes, les quiero decir esto. A los médicos y familiares de los médicos que tienen preocupación por la salud de estos, tienen que entender que ahora mismo, ser un doctor hoy es más importante que ser la esposa, los hijos, los parientes de él o de ella. Hoy es la profesión que han elegido y hoy les toca hacer, y son ellos los que hoy ponen por delante de su propia salud y de su familia la labor de ser médicos. Ustedes como familiares de los médicos deben entender que hoy es más importante en estos tiempos, se necesita ser médico más que padre, esposo. Hoy están abocados al barbijo, a el ambo, a todas las herramientas y pasillos que deben circular y mirar, observar, cuidar, tratar pacientes y más pacientes. Hoy el mundo necesita de los médicos. Les quiero decir eso a los familiares y a la gente, tienen que entender que todos los médicos y también todos los que tienen una capacidad la tienen que emplear. Nosotros los comunicadores sociales, locutores, periodistas, escritores, los bomberos, policías, funcionarios en distintas áreas, todos los que hagan lo que sea, tienen que emplear la capacidad, tienen que hacer lo que saben hacer, porque el mundo los necesita y cuando todo esto haya terminado los va a necesitar mucho más aún. Pero hoy son los médicos, porque el tema que azota a esta humanidad es una enfermedad. Y las enfermedades son tratadas, en este caso epidemias, por áreas de epidemiología, de doctores, enfermeros, médicos, que tienen que estar hoy con esta prioridad que es la salud, porque el mundo los necesita. Yo sé que para las familias
es muy difícil. La familia, ser familiar de un doctor hoy en día en estos tiempos, yo sé que es difícil, yo sé que provoca tristeza, miedo, pero tenemos que entender que hoy ser doctor es más importante hoy ser más doctor que padre o esposo. Hoy el mundo los necesita, todos los necesitamos. Por eso cuidemos a nuestros médicos, entre todos los tenemos que cuidar, los tenemos que proteger. Tampoco significa que todos los médicos van a terminar infectados. Esto no significa que a la larga todos los médicos, los doctores van a terminar enfermos de coronavirus. Algunos se contagiarán, algunos sí, pero la mayoría son prevenidos, se cuidan con medidas de higiene y todo lo que ya sabemos. Pero además nosotros, los pacientes, tenemos que cuidarlos. Los pacientes también tenemos que cuidarlos a ellos, siendo buenos seres humanos. Porque también los médicos, los doctores, ellos también están para servirnos. No le hagamos daño a sus vidas, seamos responsables. En todo esto que yo les conté aquí, en esta prácticamente media hora de programa que hoy hemos hecho aquí en Video de la Era Cero, lo voy a terminar tal como lo voy a titular a este videoprograma. ¿De qué lado estás? ¿Eres un ser humano o eres una criatura humana? Ojalá seamos todos seres humanos, realmente. Y si vemos a alguien que actúa como una criatura humana, tratemos de rescatarlos y de sumarlos para este lado de los seres humanos. ¿Cómo lo hacemos? Hablando, denunciando, informando sobre alguien que está cometiendo una falta. Alguien se encargará de ir y de resguardarlo. Más allá de una sanción, una multa, un castigo, pero en sí lo están resguardando, lo están protegiendo y a nosotros también. Por eso es importante entender que cuando uno denuncia es por un bien, no es por un mal, es para un bien. Si vemos algo que está mal, gente que no cumple con las normas, tenemos que denunciarlos. Pero es por bien de esa persona y también por bien de todos. Si somos buenos seres humanos, seguramente todo esto va a pasar rápido y vamos a estar bien, más allá de la gente que lamentablemente ya ha fallecido. Pero si no actuamos como seres humanos y actuamos como criaturas, seguramente esto va a ser catastrófico y este país, Argentina, va a terminar con muchísimos muertos. Miles y miles. Será catastrófico. Un caos social tremendo. Y no lo vamos a poder frenar jamás. Tomemos conciencia y empecemos a mirarlo de otra forma a este momento. Siendo más alegres, responsables, sensibles, solidarios, atentos. Y quedarnos en casa. Aquellas personas que no tienen trabajo, que no tienen planes sociales, que no tienen qué comer, un poquito de paciencia porque yo sé que el gobierno está preparando medidas para ayudarlos a todos, para que nadie le falte nada, con tal de que no salgan a la calle. Por favor, paciencia, que todo se va a solucionar. Nos encontraremos muy pronto en estos días con la Era Cero. Muchas gracias.